me siento realmente muy honrada de encontrarme, además, hoy aquí que estamos cerca del ojo del huracán, estamos a unos pasos y nos vamos caminando después de toda la tragedia que sucedió. Sépanlo los que están ahí, cuando quede esto grabado, estamos a un día después de que ganó Trump y no lo podemos creer. Yo me siento realmente muy decepcionada. No quisiera ni hablar de revistas científicas ni de publicaciones, pero yo recién lo decía con unos colegas, después de que el Brexit ganó y todos pensamos que iba a perder, ¿no? El acuerdo de paz perdió y todos pensamos que iba a ganar, lo único que nos faltaba era que quedara Trump y bueno, la vida es así, ¿no? Y entonces me toca decir esto estando en Ciudad Juárez y bueno, y además también agradecerle muchísimo a Mayola, que es colega de la Red al Texto, de donde estamos ahí colaborando, bueno, estuvimos colaborando cuando estaba dirigiendo la editorial de la universidad, pues ahí todavía acercamos mucho más los vínculos y le agradezco mucho esta invitación que me permite estar acá ahora brindando este taller, que es como una parte, va a ser lo de mañana, la conferencia de mañana va a ser un poco como de discusión, como de levantar ampula, creo, ¿no? Porque a ver si no me corren de Ciudad Juárez, ya si me corren ya ni modo, ¿va? Pero es un poco la pregunta que está detrás y tiene que ver con el tema de las publicaciones en ciencias sociales y humanas y en general, porque tienen problemáticas distintas de las publicaciones en ciencias. Y cuando digo ciencias me refiero a lo que normalmente le llamamos ciencias duras, que ellos se mueren de risa cuando les decimos duros. Ellos dicen, nosotros somos ciencias, ustedes son ciencias sociales. Y creo que tienen razón, ellos surgieron unos 500 años antes, ¿no? Como disciplinas científicas, de modo que creo que tienen el derecho de llevar el nombre a secas y ya después nosotros el de ciencias sociales. Pero justamente la pregunta que está detrás de la conferencia que tengo preparada para mañana tiene que ver con eso. ¿Será que estamos en las ciencias sociales y humanas, hemos desarrollado cierta tolerancia a los medios de comunicación de baja calidad? Esa es la pregunta que tengo. Y yo sé que todos van a decir, no es cierto, no es cierto. O sea, y más bien, y claro, quizá ustedes lo van a entender de forma diferente, porque a raíz de mucho de lo que vamos a ver, bueno, de lo que voy a abordar el día de mañana, tiene como base algunos de los elementos que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Y bueno, esa es la idea. Yo lo que pensaba respecto de esto, y de una vez les contesto la pregunta para que no parezca novela de terror, yo creo que sí. Yo creo que en América Latina en particular sí hemos desarrollado tolerancia a los medios de comunicación escrita, ¿no? En particular me refiero concretamente a las revistas, a lo que le llamamos revistas científicas. Sí hemos desarrollado una tolerancia a las revistas de baja calidad, ¿no? Sí, cómo no. Ni siquiera somos capaces de identificar la diferencia, ¿no? Si alguien nos pregunta cuál es qué revista es buena o qué revista es mala, lo más que hacemos es nombrar las que conocemos y entonces con toda certeza las que conocemos devienen en buenas. ¿Por qué? Pues porque las conozco. Entonces, si yo las conozco, ¿cómo es que no van a ser buenas, caray? Así de fácil, ¿no? Es una reflexión como de 2 más 2 y claro, esto también deriva en una ocasión, una alumna mía se tituló justamente con una investigación yo soy socióloga. Después de todo eso que dijeron, nunca dijeron que yo era socióloga en el fondo de mi corazón, pero bueno, en el fondo de mi corazón yo soy socióloga. Entonces, esta chica que estaba haciendo su tesis, justamente para obtener la maestría en sociología, fue una pregunta de investigación muy básica, como la mayor parte de las preguntas de investigación, casi siempre las más básicas y más sencillas son las más difíciles de contestar. Y la pregunta era, bueno, los investigadores del área de sociología, porque tocaba criticar a mi propia área, ¿no? Los investigadores de sociología que son integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, porque luego no todos son investigadores, ¿no? Ahora sabemos que hay unos que no están todos los que son ni son todos los que están y que hay muchos integrantes del sistema que no deberían estar, ¿no? Y otros que deberían estar y no están. Pero más allá de eso, lo que se hizo fue preguntarle concretamente a los investigadores, miembros, bueno, profesores activos de las carreras de sociología en la UNAM, en la UAM, Azcapotzalco y en mi universidad, en la Autónoma del Estado de México. Se seleccionaron solamente a los profesores de sociología en activo que eran miembros del SNI y se les fue y se les preguntó una pregunta muy básica: oiga usted,
¿cuál piensa que es la revista de sociología más importante del mundo mundial? Así decía la pregunta, ¿no? Del mundo mundial. Y entonces todos se quedaban así, decían, no, nómbreme las 3 más importantes revistas de sociología del mundo mundial. Y entonces decían, sí, problemas del desarrollo, ¿no? De aquí, que la hacen en el cubículo 3. Sí, la revista, ¿no? Sociología. Yo escribí ahí en una revista brasileña en la que escribí que es muy buena, ¿no? Y entonces te daban los nombres y entonces a partir de eso hicimos un análisis. Nos percatamos que la mayor parte de los investigadores, miembros del SNI, no necesariamente entendieron la pregunta que se les había hecho. No le estábamos preguntando a la señora que vende las gordas en la esquina, ni le estábamos preguntando al señor que limpia los baños, le estábamos preguntando a los investigadores miembros del SNI que nos nombraran a las más importantes revistas de su área del conocimiento. Y, por supuesto, nos nombraron a las que ellos conocían, a donde ellos han publicado, y no alcanzaron a decirnos exactamente por qué eran buenas, ¿no? Su definición de por qué eran buenas se reducía, después de un análisis casi que semiótico, ¿no? Se reducía a las conozco, ¿no? Conozco al editor, he publicado en ellas, insisto, entonces como las conozco y he publicado en ellas, devienen en buenas. Y si después se le decía, bueno, ¿y cuáles son las características que debe reportar una revista que sea de calidad o una publicación que sea de calidad? Te decían desde el tipo de papel, ¿no? O sea, se iban a cosas como, ¿no? Más o menos, es una tesis interesante, la de Mayra, ¿no? Con la que se tituló de maestría, y terminamos como rompiendo algunos tabúes al respecto. Yo ahí me di cuenta que no necesariamente lo sabemos, es un mito a veces, y por esa razón justamente de bien importante tener un pequeño cursito como el de hoy, ¿no? ¿No? ¿Para qué no anden por ahí cuando vengan a ustedes y alguien les pregunte, oye, ¿cuál es la revista más importante de tu campo del conocimiento? Ustedes no salgan ni con las que conocen, ni la que hacen aquí en la esquina, ni digan que porque tiene bonito papel, ni mucho menos, ¿no? Esa es la razón en realidad. Les podría dar una razón como más sofisticada acerca de para qué serviría este curso, pero creo que con esa más o menos basta, ¿no? Y ya con eso espero haberlos convencido, y me decía, Mayola, ¿cómo te fue del desvelo? Salí a las 6 de la mañana en la Ciudad de México, de modo que ustedes, si ven que de pronto caigo dormida, es porque no dormí bien. Ay, sí, pero muy contenta. Bueno, vamos a ver, yo quiero empezar, y esta en realidad es una charla que acababa yo de dar en hay un proceso que se desarrolla en América Latina muy fuerte, cada vez más fuerte, que lo organizan dos espacios que vale la pena señalar. Uno de ellos es el Directory of Open Access Journal, que están organizando una serie de webinars, valdría la pena que por ahí, si les interesan estos temas, se acercaran, sobre buenas prácticas en procesos editoriales, junto con una herramienta de aprendizaje colaborativo que se llama Aprender 3C, o sea, aprender, la palabra aprender, y luego un número 3 y luego una C, porque es de conocimiento colaborativo común. Entonces, ellos organizaron eso, y en realidad esta es una charla que está dirigida a editores en activo. Un poco para ayudarlos a mejorar todos los procesos de editoriación que tienen. Aunque yo estoy convencida que una charla de este tipo no solamente es útil para los editores en activo, porque todos tenemos el riesgo algún día de convertirnos en editores. Mientras nos dediquemos al mundo académico, todos tenemos si es un riesgo. ¿Sabes por qué es un riesgo, Mayola? Porque yo se lo decía, no sé si conoces a los colegas que dirige la revista Región y Sociedad del Colegio de Sonora, Patricia Aranda. Claro, si es de Sonora solo se puede apellidar Aranda, ¿verdad? Y yo le decía, mira, el problema que tiene el trabajo editorial es que es altamente adictivo. O sea, una vez que te empiezas a involucrar con las labores editoriales, algo sucede, no sé cómo les voy a explicar yo, algo pasa, tiene algo en el ambiente empieza a respirarse cuando uno se empieza a dedicar a la cuestión editorial, que de ahí en adelante ya no eres el mismo, te cambia y siempre te miras, o sea, siempre eres editor aunque dejes de serlo. No sé si me explico, Mayola, no me dejará mentir. Algo te pasa, ¿verdad? Te transforma el mundo. No sé, por ahí también dices tú que sí, a lo mejor algún día fuiste editor, pero una vez, o sea, fuiste editor un ratito, no pasa lo mismo si eres coordinador de posgrado, por ejemplo, no es que te quedas como prendido con ese tema, ¿no? El problema es que estoy empezando.
¿Ves? Sí, claro. No, digo, yo coordiné el doctorado de mi facultad como, yo qué sé, como 5 años y no me quedé con ganas de eso, ni sigo diciendo, ay, soy coordinadora de eso, no, jamás, porque eso sí es súper administrativo. La parte editorial tiene una labor que se ensambla con el trabajo de investigación de manera forzosa. Y entonces todos lo somos de alguna manera, o tenemos, por eso digo, este riesgo de convertirnos en, ya sea, porque tiene como, hay 3 miradas, al tema que vamos a abordar ahora, hay 3 miradas. Y ustedes mismos pueden mirar este tema como si se pusieran 3 cachuchas, ¿no? Si se desintegrara, así se desdoblara su personalidad en 3. Ustedes son lectores de ciencia, porque leen ciencia, porque si no, no serían académicos, porque para ser académicos tenemos que estar leyendo ciencia. Entonces, ustedes son forzosamente lectores de ciencia, y como lectores de ciencia, ustedes eligen qué consumen. Deciden que consumen una cosa, deciden que no consumen otras. Claro, uno está supeditado a lo que probablemente, en esa labor está muy vinculada con las cuestiones de los bibliotecarios. Depende de lo que el bibliotecario nos pueda acercar o no nos pueda acercar, que yo puedo leer o no puedo leer ciertas cosas, ¿no?, que me van a acercar, pero yo soy lector. Si me dedico a la academia, ya sea como estudiante o como investigador, yo soy lector. Esa es una cachucha que tenemos. La otra cachucha que yo tengo es la de autor, porque como autor también elijo, pero se fijan que cuando uno le llega a una publicación por el lado del autor, uno le llega a ese mismo objeto, por llamarlo de alguna manera, le llega distinto si uno llega con la cachucha de lector que si llega con la cachucha de autor, ¿no? De lector y de autor. O sea, una cosa, o sea, yo como lector a veces se supone que sería más exigente, y luego no voy a andar leyendo cualquier cosa y puedo hacerle críticas al producto editorial. Y luego como autor, a veces ando viendo dónde publico, no importa que sea bueno o malo, vamos a ser francos. Si quieren cierro la puerta para que nadie se entere y este será nuestro secreto. Pero luego por ahí me urge ya mi proceso de evaluación y tengo que mandar, debo tener 5 publicaciones, y aunque ese mismo objeto yo lo viera como lector, yo diría, qué chafa revista. Si de pronto me hace falta el punto, hasta publico en esa revista, que cuando yo la miro como lector, la miro chafa, pero como autor a veces es para lo que me alcanza. ¿Sí o no? Y luego, otra forma de acercarme a ese mismo objeto, por decirlo de alguna manera, es como editor. Por eso, y cuando tenemos este riesgo, todos los académicos tenemos el riesgo de que un día nos digan, oye, hazte cargo de la revista, ¿no? O sabes que hazte cargo de esta coordinación de libros o de este tal, y uno dice, bueno, se mete como en un mundo muy raro, que uno no, y claro, y entonces empiezas a ver eso mismo desde otra perspectiva que no habías alcanzado a ver, y entonces esa revista que veías chafa, la ves chafa, pero entiendes por qué es chafa. ¿Sí? O sea, que es distinto que cuando eres nada más lector y dices que es súper chafa. Y eso mismo va tomando estos matices y todo eso va a depender y está alrededor de lo que, pues, digamos, de alguna forma se conoce como las ideas de lo que son las indizaciones, aunque yo en concreto en esta pequeña charla de la mañana solamente voy a hablar de lo que se conoce como ciencia de corriente principal, porque es lo que está establecido en el taller. O sea, a mí me invitaron, yo vine con mucho gusto, y concretamente me invitaron a hablar acerca de nociones básicas de indización en ciencia de corriente principal. Y tengo que empezar a desmenuzar y a explicar cada uno de estos elementos. Y si quieren, por la tarde podríamos ver otras nociones de integración en bases de datos que no necesariamente implican indización, porque son cosas diferentes. Y me parece que estos son algunos de los elementos que nos deberían enseñar desde que somos chiquitos. Para que, sí, bueno, chiquitos me refiero cuando pasamos de la licenciatura al posgrado, y ahí es cuando tendríamos que empezar a conocer estas cosas. Hagan de cuenta que este va a ser como una especie de taller de enología, ¿no? Que te dan, así te llegan con la botella de vino y tú dices, tengo que, ¿no? O sea, los elementos que le dan la calidad, ¿no? O las características que le podrían al enólogo ayudar a identificar si un vino es de calidad o no calidad, son cosas como, yo qué sé, el año, el tipo de uva, la cosecha, la región, los taninos y todas esas cosas que el enólogo sabe muy bien manejar, y que pues uno que es como, que nada más toma vino, pues uno las ve y dice, no le veo por ningún lado los taninos, no entiendo dónde está la acidez, pero bueno, él es el que sabe de eso. Me parece a mí que todos los que nos dedicamos a la investigación
deberíamos tener nociones básicas, si no digo ser expertos en bibliometría, porque tampoco se trata de eso, pero por lo menos tener nociones básicas de qué son los sistemas de indización, qué son las bases de datos, cómo funcionan estos elementos, para nosotros ayudarnos a tomar mejores decisiones como lectores, como autores, y que si un día nos toca ser editores, pues miremos el trabajo con el respeto que merece y digamos, no está tan fácil convertirnos en editores. Les voy a explicar cuál va a ser más o menos como la ruta de lo que tengo pensado que hagamos. Justo como el taller se titula Nociones básicas de indización, identificación de revistas de ciencia de corriente principal, en realidad es empezar como por la parte más digamos, empezar como por las grandes ligas de la producción editorial científica. Habría ligas más pequeñas, ¿no? Las Junior League, ¿no? Las iniciales, las de vamos a jugar como, ¿cómo se llama? Como las de mi laboratorio, mi alegría, ¿no? Hay algunas que son así y hay otras que sí ya son de verdad. Lo que nosotros vamos a ver en esta primera parte son las grandes ligas. Y claro que cuando uno empieza por las grandes ligas, de pronto uno, después de mirar esto, uno voltea a ver lo que uno tiene y uno dice, no, bueno, esto no lo tenemos prácticamente de ninguna manera, en ningún lugar, y toca, a veces es más fácil verlo al revés, a veces es más fácil empezar por ¿cómo se llama? Mi laboratorio, mi alegría, y después ir subiendo hasta ver de verdad ya un laboratorio de química en serio. Pero no está mal el ejercicio y vamos a tratar de hacerlo así. En esta primera parte, antes de las 12 del día, yo voy a tratar de, a ver si lo logro, de agotar todas las filminas que están acá vinculadas con las nociones básicas, son súper básicas, de indización en lo que se le llama ciencia de corriente principal. Después de ahí nos vamos a ir en un proceso diferente. Vamos a ver las diferencias, porque hay diferencias entre indizaciones y bases de datos, y después quizá podamos ver las bases de datos y después como los proyectos de política que apoyan a la ciencia. Me gustaría también a lo mejor hasta presentar cómo es que está funcionando la nueva política de apoyo a la ciencia, porque luego pensamos, y sobre todo para los comités editoriales que pueden ser de mucha utilidad, Mayola, y para todos ustedes también que están involucrados en eso, porque ya cambió. O sea, si ustedes son de los que andan caminando por la vida, ¿no? En Toluca serían los portales, yo soy de Toluca. Entonces ustedes andan caminando por los portales y de pronto ustedes dicen, ay, esa revista que está en el índice de... ¿A poco no? ¿No? Ah, yo quiero que mi revista entre al índice de CONACYT. O todos los políticos quieren eso, ¿no? Chao, ya fue. El índice de revistas científicas desapareció. Eso ya no existe. Ahora hay otra política que ya no se llama así, ya no se llama índice de revistas porque ni siquiera era un índice. Ahora se llama el sistema de clasificación de revistas científicas y tecnológicas en México, es el sistema de clasificación y se parece mucho a la política científica que se lleva a cabo en Brasil. Entonces, me gustaría a mí, vamos a empezar, ahora sí que de arriba para abajo, vamos a empezar a agarrar este muerto al revés, entonces vamos a empezar por lo más cool de lo cool de lo cool de lo super guau, y de ahí nos vamos a ir bajando a lo que serían como las bases de datos, los agregadores, porque todos son tipologías diferentes, hasta llegar a las instrumentaciones de política, porque todo esto, todas estas cosas tienen un reflejo en la instrumentación de política, que Iván como politólogo lo debe entender muy bien. Una cosa es esto de aquí, o sea, una cosa son cómo se mide la ciencia, cómo se mide la comunicación entre la ciencia y estas cosas, y otra cosa es cómo estas mediciones después terminan afectando, digamos, o irritando a la política que se instrumenta para decidir a quién le doy un premio o a quién no le doy un premio. Que es más o menos sencillo, porque hay mucha gente que critica esto y dicen, ay, es que se sujetan a las reglas internacionales, estas no son sí, casi del mercado, ¿no? De la ciencia. Sí, sí hay, pero no hay otras que sean más exhaustivas. ¿No? O sea, hay esfuerzos regionales interesantes, pero no son exhaustivos y no son representativos de todas las disciplinas y no me generan indicadores consistentes. Entonces, quizá antes de empezar, yo quisiera, no tengo un plumón ni pero hagan de cuenta que lo tuviese y que yo voy a, en este momento, yo solamente voy a hablar, no te preocupes, yo en este momento solamente voy a hablar de indización y lo primero que quiero hacer es que ustedes agarren su libreta y la dividan en dos, ¿sí? Y en este momento vamos a hablar de indización. Después, más tarde, quizá a la tarde, hablemos de bases de datos y quizá hablemos de agregadores, que son cosas diferentes, ¿sí? Pero
Primero, esto de la indización es como las brujas. Todo el mundo habla de las brujas, ¿no? Y algunos juran que las han visto, pero pues todo eso es como una especie de cosa rara. Todo el mundo habla de ellas y no saben exactamente qué son, como el coco de atrás de la tele. La indización es así. O sea, la gente, todos hablan y dicen, yo ya publiqué en revistas indizadas, ¿no? O te dice con así, tienes que publicar en revistas indizadas, o tienes que indizar tu revista. Y todos andamos así como, ¿no? Como esta del rey que va desnudo y todos decimos, sí, indizado, pero si nos ponen el suero de la verdad, ¿no? Así, así. Tú sabes qué es indización. La mayor parte de los académicos no sabemos discriminar en el sentido de decir esto sí y esto no. Ajá. O sea, esto es una mesa y no es, yo qué sé, un auto. Ajá. Tiene rueditas y todo, pero no cotiza como auto, ¿verdad? Me podría incluso subir a él, pero esto que está aquí es una mesa y no es un auto. Y entonces, cuando yo tengo los conceptos, yo puedo diferenciarlo y decir, ok, si es una mesa que tiene ruedas, pero no es un automóvil. El automóvil debería tener otras características, un motor, un no sé qué. Ajá. Entonces, y eso, claro, todo lo que entra en la tipología mesa, no entra con silla, mesa con ruedas, no entra en la tipología automóvil, porque es discriminante. O sea, si es mesa, no es auto, y si es auto, no es mesa, aunque lo podría utilizar para lo mismo. Entonces, hay estas tipologías que son, vamos, en ese sentido discriminan, es decir, entran o no entran. Una cosa son hay quien le dice indexación, por digamos, el anglicismo, porque viene del index, ¿no? Del inglés, index. Entonces, como quien lo retoma y lo refiere como un anglicismo, le llama indexación y dicen, es una revista indexada. Y los puristas de la lengua, que prefieren hablar, digamos, con la declinación castiza de la X, que declina a Z cuando lo hispanizas, entonces le llaman indización. Ambas formas de nombrarlo son correctas, no es que nada más que una es un anglicismo y la otra es una hispanización de una palabra. Ustedes pueden llamarla como quieran, los expertos prefieren en español, prefieren declinarlo hacia la Z. Y entonces le llaman indización, también le pueden llamar indexación. Pero esta es una cosa, por eso digo, ustedes agarren su libreta y digan, una cosa es una indización y otra cosa muy diferente es una base de datos que no indiza. Porque hay un montón de bases de datos que son eso, son bases de datos, pero no son necesariamente sistemas de indización. Entonces, habría como dos tipologías. Digamos como de reconocimiento, de integración de información. En este caso las revistas están ahí, pero las revistas son, o los libros también ahora, que ya también se empiezan a indizar. Los libros están ahí, son objetos, y estos objetos tratan de ser incorporados para poder ser visibles. Ese es en realidad lo que, ya me trajeron, gracias. Pues mira, como acá, ya que insistes, gracias. Y lo que yo hago es, o sea, yo tengo un montón, porque hay un montoncísimo de revistas en el mundo, o de publicaciones. Y estas publicaciones, para tratar de ser visibles, lo que hacen es buscar la posibilidad de indizarse, ¿sí? Ahora, hay indizadores científicos especializados y hay indizadores generales. Google, cuando recoge la información que hay, indiza los contenidos, no los indiza científicamente, pero tendrás una plumita, un plumoncito, ¿sí? Indiza contenidos. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una página porno, que yo estoy coordinando, entonces yo pongo mi página porno y pongo chicas rubias, chicas asiáticas, chicas no sé qué, y entonces llega Google, indiza la manera en que yo tengo clasificadas a las chicas en mi página porno, y entonces queda mi página porno indizada. Eso no quiere decir que se hizo científica, ¿verdad? Capaz, pero uno nunca sabe, pero no. Sí, ¿por qué no? ¿Verdad? Bueno, entonces yo tengo, ahorita nosotros vamos a hablar simplemente de la parte, digamos, como de la indización, ¿sí? Pero yo quiero que quede claro que una cosa es indización y esto es diferente de bases de datos. También las indizaciones son bases de datos, pero estas son bases de datos que no indizan. Ahora, ¿en qué sentido? Yo aquí siempre pongo el ejemplo. Muchas gracias. Aquí mira, me los robé, pero ahorita tomo esos mejor, ¿sí? Hoy tendrás, quiero, un borrador. Sí. ¿De quién eran tuyos? Pero son cosas diferentes, no son... gracias. Mira qué elegante, ¿no? Sí, ya vi, ¿no? Estás muy elegante. ¿Ustedes conocen el Índice Nacional de Precios al Consumidor? ¿Sí? ¿Saben cómo funciona? ¿Sí?
¿no? Pues yo tampoco muy bien. Pero ellos dicen que lo que hacen es que ponen ahí los datos de los costos de los alimentos de la canasta básica. Entonces, yo qué sé, en la canasta básica, por ejemplo, está la leche, el huevo, el frijol, no sé qué. Entonces ponen todos los precios de estos alimentos y después lo que hacen es ver cómo estos alimentos van incrementando de costo en función de la inflación. Y entonces, dependiendo de la manera en que se deflacta, dirían los economistas, esto uno puede ir viendo si hubo mayor o menor inflación en función del índice nacional de precios al consumidor, ¿sí? Ese es un índice, ¿sí? Pónganme otro ejemplo de índice, el que quieran. Porque, insisto, una cosa es la indización y otra cosa es simplemente una base de datos. A mí se me ocurrió ese, pero hay otro, ahí está el índice de natalidad, ¿no? ¿Y cómo es el índice de natalidad? Es que si nace un, ¿no? ¿Cuántas mujeres nacen, ¿no? Se pone, bueno, no, es cuánto, no, no es cierto, ese es el de fecundidad. El de natalidad es cuánta gente nace en función de cuántos mueren, cuántos entran, cuántos salen en este caso, ¿no? Y entonces es como la proporción de la cantidad de personas que nacen o de bebés que nacen, o está el índice de mortalidad, o está el índice de, yo qué sé, todos los índices son números, ¿no? Piensen en cualquier índice, en el que quieran. Espacio público por habitante. Índice de espacio público, índice, el PIB per cápita es un índice, ¿no? Bueno, las bases de datos que indizan contenidos generan indicadores, ¿sí? De ahí la palabra indización. O sea, indizan los contenidos, en este caso de las revistas científicas, y todas aquellas bases de datos que generan indicadores, a todas las que generan indicadores les vamos a llamar índices. Y a todas aquellas bases de datos que no generan indicadores, pues les vamos a llamar bases de datos. Nada más. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Con lo cual, a nivel mundial solo nos quedan 4 bases de... Bueno, a nivel mundial, del mundo mundial, del universo internacional, solamente existen 2 bases de datos que generan indicadores para ciencia. No hay más. Todas las demás son bases de datos. Para el caso de América Latina, hay 2 que generan indicadores, pero son indicadores regionales. Que es como la diferencia entre decir, ay, ¿cómo es en el fútbol? Una cosa es decir el mundial de fútbol y otra es decir que juegan entre los países, ¿cómo se llama? La Copa, la CONCACAF, ¿no? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo que no es lo mismo? La CONCACAF es la que juegan los de México con los de Centroamérica, ¿no? Entonces no es lo mismo que digas soy campeón de CONCACAF a que digas soy campeón del mundial. Sí hay diferencias, ¿no? O lo otro es que tú digas, soy campeón de la Liga Nacional. Sí hay diferencias. Y a lo mejor el mismo jugador está jugando, o sea, el mismo... No me sé el nombre de ningún futbolista, díganme uno. Luego hay unos bien guapos, ¿no? El Chicharito. Puede estar jugando, al mismo tiempo el Chicharito puede estar jugando en el equipo de México, como, o sea, se pone la camiseta de mexicano para jugar como México, se pone la camiseta del equipo que lo compró, y dependiendo con quién juega es que es donde cotiza, ¿están de acuerdo? Lo mismo en la ciencia, es idéntico, ¿sí? Ahora, sí, porque, por ejemplo, si tú dices, yo soy de Chihuahua, no, yo no soy de Chihuahua, yo soy de Baja California, sí, pero si tú escribes y, digamos, con fondos y escribes con la atribución autoral de la Universidad Juárez, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, tú cotizas para la Autónoma de Ciudad Juárez. Y luego están esos profesores taxi, ¿no? Que trabajan, pero en el TEC, pero aquí y allá, y luego le ponen ahí, nada más para que todos nos demos cuenta que no le alcanza la lana y que tiene 18 trabajos. Las bases de datos solo te reconocen uno, ¿sí? Ahora, bases de datos hay un montón, pero sistemas digamos, estamos hablando de información científica, solamente información científica. Publicada, en este caso revistas y eventualmente algunos libros. Ahora, estas indizaciones, estos indicadores, estas bases de datos que sí generan indicadores, son, insisto, solamente 2 a nivel mundial, ¿sí?
Uno se llama WOS y el otro se llama Scopus. Y ya, punto, se acabó, no hay más. WOS hagan de cuenta que es como Miss Universo y Scopus hagan de cuenta que es como Miss Mundo. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. ¿Qué hay con las revistas del High Index de los 10? Si son dos. No entiendo a qué te refieres con High Index de los dos. ¿Qué es eso? Hay una categoría que he visto en algunos lugares que dice High Index, que supongo que son estos. Y luego hay otra que dice ¿No es H? ¿No es H? H10. No, esos son indicadores que se generan. Una cosa son las bases de datos. Una base de datos se llama WOS y otra que es un indicador y la otra, hágase como un Google, ¿sí? Ahora, estas bases de datos generan más o menos 26 indicadores diferentes de posicionamiento científico. Generan indicadores para las revistas, generan indicadores para las instituciones y generan indicadores para los autores, porque esa misma información la puedes analizar en distintas escalas. O sea, una revista adentro tiene artículos, pero los artículos están escritos por autores y los autores están adscritos a instituciones. Entonces, con la información que toman estas bases de datos, se pueden generar indicadores con distintos niveles de escala, ¿sí? Una escala es la escala revista para valorar a las revistas, otra escala es la escala autor para valorar al autor y otra escala es la escala institución o la escala país, también puede ser, depende cómo lo quieras agregar. Y estas son las principales bases de datos. Digamos, cuando alguien dice ciencia de corriente principal, estoy explicando mi portada, ¿no? Ciencia de corriente principal, que en inglés sería algo así como el mainstream, ¿no? Of science, ¿no? Que le llaman la science of mainstream, se refieren exclusivamente a las revistas que forman parte de estas dos indizaciones, de WOS en primer lugar o de Scopus en segundo. Todo lo demás no existe para ellos. Esa es la corriente principal. Luego habrán otras. Hay un montón que ya no son de corriente principal, que ya serían probablemente indizadores, pero regionales. En el caso de los indizadores regionales para América Latina, uno de ellos, el más importante, es Cielo, que genera indicadores bibliométricos. Algunas revistas están incorporadas, otras no. Y el otro es Redalic, que genera indicadores, pero le llaman, mientras que Cielo genera indicadores exhaustivos, se le llaman, Redalic genera simplemente indicadores descriptivos. Entonces, como el tipo de indicadores que desarrolla son menos robustos, se considera como menos, y por esto ya estamos hablando, estas dos ya serían pura liga regional. O sea, estos acá son liga mundial, por así decirlo, ¿no? Y esta es una liga para la región iberoamericana, aunque Cielo sí tiene una parte de su desarrollo en África. Redalic no, solo está en América Latina, insisto, los indicadores de Cielo son más robustos, los de Redalic solamente son descriptivos, pero esto sería la gran corriente de la ciencia y esta otra parte sería digamos, como la parte regional. Muchas se empalman, otras no, ahora lo voy a explicar, pero todo lo demás, todas las que se les ocurran después, solo son bases de datos, ¿no? Que Latindex, que yo qué sé, de DOAG, que Dialnet, que todas esas son solamente bases de datos, pero tienen menos importancia porque no generan indicadores. Porque solamente yo sé si está o no está, pero no con eso puedo medir las cosas. ¿Qué es lo que es WOS? ¿Qué es lo que es Scopus? Hagan de cuenta que es como un INEGI, pero de la ciencia. O sea, me genera un montón de indicadores, pero yo no puedo ver ahí las revistas, esa es otra historia, ¿sí? Todos los demás que se les puedan ocurrir son bases de datos. Ahora, hay algunos que son agregadores y que ni siquiera son bases de datos y que son agregadores comerciales y que toda la gente las anda confundiendo por ahí. Tengo una filmina de eso que voy a ver más bien en la tarde, pero donde están, yo qué sé, por ejemplo, EBSCO, ProQuest, ¿cómo se llama? Académica, todas esas son simplemente agregadores. Pero ahí no necesitas nada, o sea, simplemente te ayudan a difundir tu contenido, pero ni tienes que ser bueno, ni tienes que estar vivo, puedes ser la cosa más chafa del mundo y simplemente, digamos, como que te agregan, por eso son agregadores. Un editor que sabe mover el abanico
así como un autor que sabe mover el abanico, tiene en principio diferenciados estos tres elementos. Y puede perfectamente diferenciar, o sea, cuando las ve, puede perfectamente diferenciar una indización. Ese es bien fácil porque nada más son dos, ¿no? Eso es más sencillo, ¿no? Puede perfectamente diferenciar entre una indización, una base de datos regional o los agregadores en general. Eso es lo primero que por tanto, si llega alguien a quererte vender espejitos y a decirte, ay, publica en mi revista porque está indizada, ¿dónde? Primero dime dónde está indizada. Ay, yo quiero armar una revista que esté indizada, ¿dónde? Porque todos decimos, ¿no? Ah, voy a echar a andar una revista que esté indizada, ¿dónde? ¿En WOS? Ya te quiero ver. Ah, no, ¿verdad? Indizada en cualquier lugar así menor. Bueno, entonces insisto, nosotros vamos a empezar, quizá hubiera sido mejor hacerlo al revés, pero bueno, no está mal el reto. Vamos a empezar por la parte como más, digamos, la más sofisticada de los procesos de indización, y de ahí nos vamos a ir hacia los más, digamos, como sencillos y en fin. Bueno, esas serían, digamos, como las cosas. Si van teniendo algún comentario, me van diciendo inmediatamente, pero entonces, sí. Y en este orden de jerarquías, cuando inicias el proceso, y lo hablo por la experiencia que estamos teniendo ahorita con la nueva revista, debes apostar entonces a hacer el proceso con las condiciones que ponen las indexadoras, las revistas grandes, porque digamos que nosotros estamos trabajando con los planteamientos de Real Link, justamente apostándole a esta idea de lo original, pero hay que apostarle mejor entonces a lo mayor. A ver, ¿qué quieres que yo te diga? Es un hijito, ¿no? Entonces tú dices, yo quiero que mi hijo llegue, termine la primaria, es mi máxima ilusión. O quiero que mi hijo tenga 3 postdoctorados. Yo quiero que mi hijo estudie en la Autónoma del Estado de México, quiero que sí, la verdad, haga el esfuerzo para entrar a Yale, ¿no? Que son muy pocos los que llegan allá, sí, pero pues todo depende a dónde quieras lanzar la piedra, ¿o no? Ahora, claro, si piensas chico, tendrás chico. Pero es que a veces, muchas veces lo que pasa es que la gente, como no conoce más, no aspira a más. Por eso quizá esto es importante, ¿no? ¿O no? ¿Cómo dice ese dicho? El que no conoce a Dios, donde quiera se anda hincando, ¿no? ¿Sí? Ahora, todo mundo, porque todo esto tiene una parte súper criticada. Se pueden ustedes imaginar, porque estas dos son empresas comerciales que cotizan en bolsa y que son leoninas y que, bueno, para poder tener acceso a esos indicadores tienes que pagar millones de dólares, en fin, ¿no? Una cosa como muy fuerte. Entonces, nunca falta el que las critica, ¿no? Ay, no, es que son empresas comerciales y tú estás haciendo, ok, sí, el día que tu revista entra ahí, no, ese día dejas de criticar, te juro, porque todos los que critican es porque no han llegado, perdón, si así funciona, ¿a poco no? ¿Cómo dice ese dicho? Perdón, yo sé que no es lo más cool que yo lo diga, pero así dice el dicho, ¿no? Dice ese dicho que, eso decía un amigo, y yo cito, cito tal cual, y como científico tengo que citar como se dijo, ¿verdad? Es un querido colega de la UNAM, él dice, mira, hay un dicho que dice que lo doctor no te quita lo pendejo, pero solamente un doctor puede decirlo, esa frase, con propiedad, ¿no? O sea, si antes de eso no la puedes decir con propiedad. Y más o menos funciona igual, perdón, yo solo cité a un querido colega, pero en el caso de acá, digamos, todo depende. Si tú decides, si tú decides que lo que vas a hacer es jugar directamente a Real que es ahí lo más a lo que quieres llegar, llegarás. No te vas a despeinar demasiado, vas a llegar más o menos fácil, ¿no? Malo será que pienses que es el único lugar al que hay que llegar, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? Justamente la pregunta está Sí. basada un poco en el desconocimiento de... Por eso es importante. Estas jerarquías, Sí, claro. divisiones de- Claro, de la en todo absolutamente hay jerarquías. ¿Por qué? Porque estamos hablando del medio académico. Y esto no lo digo yo, lo dice Niklas Luhmann. Los dos sistemas de la sociedad que son los más altamente, digamos, que aún siguen funcionando con el mismo sistema de castas que funcionaron casi desde su fundación, son el sistema religioso y el sistema de la ciencia. El sistema de la religión sigue funcionando bajo el mismo sistema de castas que en su momento tenían. No es lo mismo un monaguillo que un cardenal,
que un obispo, ¿sí? Bueno, igual, el sistema de la ciencia funciona exactamente con las mismas esquemas de castas. No es lo mismo un bachiller que un doctor, que un postdoctor, que un SNI emérito. Funcionamos exactamente con el mismo sistema de castas. Si así funciona y no es lo mismo que tú seas profesor del doctorado, que seas profesor de la licenciatura, ¿por qué iba a ser distinto en las revistas científicas? ¿Nada más porque las hacemos con harto cariño? No, realmente no. ¿Cómo funcionan o qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que evalúan? ¿Qué es lo que evalúan? Los sistemas de indización que ya les traté de explicar qué son, ¿sí? Lo que evalúan los sistemas de indización y los indicadores que generan, porque siempre que hablemos de indización vamos a hablar de indicadores, ¿no? Si ustedes fueran mis alumnos de PREPRI, que no lo son, yo les pediría que hicieran una plana, ¿no? De indización es el que genera indicador, indizador es el que genera indicador, si no genera indicador no es índice, ¿no? Porque es index, ¿ok? Ahora, lo que evalúan estos sistemas de indización, y estoy hablando concretamente aquí, en esta presentación solamente voy a hablar de WOS y de Scopus, no voy a hablar de los regionales, de eso si quieren hablamos después, pero pues ustedes me invitaron a hablar de la ciencia de corriente principal, ¿no? Y la ciencia de corriente principal es la que está integrada en WOS, que significa Web of Science, eso es lo que significa WOS, y Scopus. Esa es la ciencia de corriente principal. Es un mundo súper elitista, mega elitista. Y otra cosa será las bases de datos, insisto, pero bueno, estos dos sistemas de indización y los indicadores, lo que evalúan son prácticas y no calidad de los contenidos. Si mi revista llega a ser indizada en WOS o mi revista llega a ser indizada en Scopus, y estoy hablando desde el sombrero del editor, ¿no? O sea, poniéndome en el plano de editor, y yo digo, oh, wow, mi revista, la revista que dirige Edwin, ¿sí? La revista que dirige Edwin logró ingresar o logró ser indizada, esa sería digamos, la forma correcta de decirlo, mi revista fue indizada en WOS, y si me integraron en Latindex, yo digo, fue integrada a la base de datos Latindex. No digo indizada en Latindex, ¿no? Porque entonces el momento en que alguien me dice eso, yo digo inmediatamente, este muchacho no sabe. Porque piensa que Latindex es un indizador, imagínense lo que es la vida, por eso me andan contestando que cualquier cosa, ¿no? Es cualquier cosa. Estamos hablando de tratar de identificar estos elementos, de eso se trata el taller. Ahora, si llega Edwin y me dice, es que mi revista acaba de ser indizada en WOS y él dice, bueno, y es que entonces están reconociendo mi calidad de los contenidos. No, la calidad de tus contenidos no la evalúa WOS, la calidad de tus contenidos tampoco la evalúa Scopus. Si me apuras, la calidad de tus contenidos no la evalúa ninguna base de datos. No hay una sola, ya no digan indizador, habíamos dicho que eran en esta jerarquía, indizadores, bases de datos y agregadores, ¿sí? Ese es como el pedigrí, ¿no? Indizador, base de datos, agregador. Ahora, ninguno, ni los indizadores, ni las bases de datos, ni los agregadores evalúan contenidos. Claro que no. Claro que no. ¿Quién evalúa los contenidos? Pues lo que hace Mayola cuando reúne a su comité editorial. El peer review double blind es lo que determina la calidad de los contenidos. ¿Y sabes qué? Que yo espero que de verdad estés haciendo bien tu peer review double blind. Pero la calidad de los contenidos va a depender de cuán riguroso, cuán estricto es tu proceso de revisión por pares y de verdad cuál es la calidad que tienen tus árbitros y si tú además estás gestionando el proceso del peer review bien y que no dejas pasar cualquier cosa chafa y que si te dice que le vuelvas a deflactar los datos, de verdad los vuelves a deflactar y estás entregando resultados rápidos y solamente estás eligiendo publicar textos, yo qué sé, que de verdad tengan relevancia, que sean originales y que sean relevantes al mismo tiempo, porque pónganseme por favor la mano en el corazón, todos están vinculados con proyectos editoriales, y pónganse la mano en el corazón. ¿Cuántas veces de verdad terminan publicando cosas que, honor a la verdad, ni son relevantes ni son originales? Eso es difícil, ¿no? Porque, ¿qué necesitas? Fíjate bien, Alejandro. ¿Qué es lo que yo necesito para saber que algo es original y
que además es relevante al mismo tiempo, en un área del conocimiento, en las neurociencias. Sí, porque, por ejemplo, alguien puede encontrar que en ese momento no es relevante, pero es clarísimo, por ejemplo, en las matemáticas, las ecuaciones lorentzianas, todos esos matemáticos que murieron queriendo demostrar la existencia de Dios y que al rato esas ecuaciones son las que nos predicen el clima. Ajá. Eso en aquel momento no era relevante, pero ahorita lo es. Entonces, yo creo que más que nada lo que ve la persona es que lo que se hizo con el rigor científico. Claro. Si es relevante o no, Claro. para ese momento histórico. Sí. Hay relevante en el sentido, efectivamente, de que existen hot topics por temática, ¿no? Y que, como tú bien dices, de pronto un tema puede ser considerado importante y no se le da luz, o al revés, que el día de hoy, Alejandro, con las formas de publicación electrónica que existen, ¿no? Y con, por ejemplo, el Open Peer Review y el Print Ahead, del cual vamos a hablar en un rato, se vienen a modificar todas esas cosas porque yo puedo conocer también los textos rechazados. Eso está súper interesante. Para las áreas como la tuya, por ejemplo. De un Science aparece en Nature y al revés. Claro. Y ahí es donde dice, ¿dónde está el editor? ¿Dónde ve la parte trascendente y del hot topic que se está hablando? Entonces, claro. Ahora, justamente con la edición electrónica y el famoso Open Peer Review que se empieza a gestionar, se empiezan a echar luz sobre esas zonas de sombra que antes existían. De hecho, ahorita vamos a ver algunos ejemplos para esto que me parecen súper interesantes y que normalmente son las ciencias quienes lo empiezan a abrir. En México todavía no existe ninguna revista que opere con el Open Peer Review. De hecho, nosotros estamos ayudando ahora a gestionar una revista de agrociencias, que va a empezar a hacerlo. De verdad, yo les dije, si lo quieren hacer es bien difícil, es abrir brecha, pero tienen que posicionarse, pues son Q2 y tienen que pasar a Q1. ¿Ciencias no está en el Bill List? No es agrociencia. Agrociencia es una revista de agrociencias, pero no es la revista Agrociencia. Es una revista que se llama, es una revista de Chapingo, ¿no? Es la revista Chapingo Serie Forestales y Medioambientales. Sí. Creo que está en la lista ¿De Bills? No, Agrociencias no está en la lista de Bills. Hay muchas mexicanas que están en la lista de Bills y de eso vamos a hablar en un rato. Que yo creo que los demás no saben de qué estamos hablando cuando hablamos de la lista de Bills. ¿Ves cómo si hay diferencias entre disciplinas? Las ciencias generalmente tienen mayor avance, digamos, o mayor prestación de una serie de cosas vinculadas con la comunicación de la ciencia. Y en ciencias sociales, por ejemplo, si le pregunto a los colegas de ciencias sociales si saben qué es la lista de Bills, no la van a saber. Que es una lista de las revistas predadoras, que vale la pena tener, ¿no? Pero no está en la lista de predadoras Agrociencia del Colpos. Hay otras mexicanas que nos sorprenderíamos que están en la lista de revistas predadoras. Pero bueno, quiero regresar al tema. Lo que evalúan estas bases de datos no son la calidad de tus contenidos, porque estas bases de datos parten del supuesto que ustedes están desarrollando un peer review súper riguroso. Por tanto, estas bases de datos ni se meten con tu contenido. Lo que hacen estas bases de datos, y ahí sí eso es muy importante, es que valoran prácticas editoriales. Por lo cual, si ustedes tienen un proyecto editorial y quieren que ese proyecto editorial llegue, por ejemplo, a ser indizado en estas grandes bases de datos, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer, honor a la verdad, es cuidar que su proceso de revisión por pares sea súper exhaustivo, súper, robusto como proceso de revisión por pares. Pero paralelo a eso no basta. No basta que yo tenga un proceso de revisión por pares súper robusto, súper exigente, súper no sé qué. Además, ese órgano editorial lo debo hacer bien. O sea, debe estar una cosa con la otra. Y debo desarrollar buenas prácticas de editoración científica. Existe una especialidad que es la editoración científica. Una cosa es ser editor de contenidos de un periódico. Otra cosa incluso es editar libros o editar libros de creación literaria, ¿no? Nunca falta el que llega, ay, tengo muchos años de editor, sí, editas poemas, está bueno, no estoy menospreciándolo. Digo que la editoración científica, editar ciencia, tiene un nivel de expertise distinto para el cual si de pronto yo tengo años haciendo libros de creación literaria y de pronto me meto al mundo de la editoración científica, se me va a notar que no sé del tema. Igual que si hago editoración científica y me meten a editar libros de poemas, ¿sí? Es una hiperespecialidad la editoración científica. Ahora, existen prácticas específicas que yo me tengo que formar,
Generalmente la formación es muy informal. Me tengo que formar y especializar en editoriación científica para saber cuáles son las prácticas especializadas en editoriación científica. La diferencia con la editoriación, digamos, de libros o la editoriación de creación literaria, la diferencia con la editoriación científica es que en editoriación científica todo, muchachos, absolutamente todo está normado, todo está regulado, todo. Y cuando digo todo es todo, si me apuran hasta el tipo de letra, por disciplina, hasta el diseño editorial está normado. O sea, yo no puedo hacer una revista de medicina como hago una revista de sociales. Una revista de medicina, normalmente las de papel, por ejemplo, normalmente es tamaño carta, con 2 columnas, ¿no? Mientras que las de sociales son tamaño media carta con texto largo como si fuera libro, no son iguales y tienen razones fundamentales por las cuales hay áreas en las que no puedes poner, yo qué sé, letra de palo seco, digamos, o sin patines, hay áreas en las que sí se aceptan los patines, por hablar incluso hasta del diseño, por no hablar de un montón de cosas que están normadas en lo absoluto, la cantidad incluso hasta de textos que vas a publicar, las extensiones, cómo vas a normalizar los nombres, las instituciones, las bibliografías, todo. No hay nada que no esté normalizado. Con lo cual, si ustedes quieren ser creativos, tienen que ser creativos dentro de todo ese mundo supernormado. La editoriación científica está toda normada. ¿Por qué está normada? Por una simple y sencilla razón. Porque como toda se mide, como toda se tiene que reflejar en indicadores, no me puedo salir de la norma, no es poesía. Si ustedes quieren ser editores creativos, ¿no? Editores que le pongan acá, que le hagan cosas, bueno, váyanse a editar libros de creación literaria, ahí sí pueden tener toda la parte creativa que quieran. En editoriación científica casi todo está completamente normado. Incluso sí tendríamos que decir, y ya lo decía hace un momento, bueno, no Alejandro, Jonathan, sí, lo decía Jonathan hace un momento, la editoriación científica, la editoriación de revistas científicas en concreto y de libros científicos está mudada por completo desde hace 10 años a las plataformas electrónicas, desde hace 10 años. O sea, esa discusión bizantina de, que si el papel no va a sustituir, que si el electrónico nunca va a sustituir el papel, y que el papel tiene prestaciones maravillosas, y que si huele rico, que si toda esa cosa romántica, esa es una discusión para los libros de creación literaria. Esa es una discusión que están dando los libros, digamos, incluso algunos libros académicos, no todos, porque muchos empiezan ya a mudar a lo digital, pero en ciencia, en editoriación científica, cuando hablamos de revistas científicas, es imposible que sigamos hablando de papel. Con lo cual, si ustedes tienen por ahí algún proyecto editorial que sigue usando papel, están súper de moda, ¿no? Incluso hay algunas que son híbridas, ¿no? Que están como haciendo esta cosa pero pues la verdad es que nada más es como estar gastando gratis, porque si van a hacer ciencia, si van a editar ciencia de Adebis, tendrían que estar mudados ya por completo a lo electrónico. Y el tema es que la edición electrónica se gestiona diferente que la edición en papel. Bueno, y a esas prácticas nos referimos. Estas bases de datos no van a evaluar sus contenidos. Hay quien dice, esta revista que es de mucha calidad no fue aceptada en WOS. No fue aceptada en WOS. Necesitas varias cosas para que te acepten, varias. No solamente publicar cosas bien buenas según tu juicio. Necesitas 2. Si de verdad estás publicando lo mejor de tu área, honra el compromiso que tienes con tus autores y haz la revista bien hecha, con los mejores estándares de las mejores prácticas editoriales, científicas. Segundo, ¿cómo yo sé que de verdad estás siendo un buen canal de comunicación? Porque estás comunicando. Parece muy tonta la respuesta, ¿no? Ustedes saben que en la lógica básica de los que estudiaron comunicación existe una cosa que le llaman el proceso de recepción, ¿no? O sea, yo tengo mi receptor, es el más básico, tengo mi emisor, mi receptor y mi mensaje, ¿sí? Entonces, el emisor dice algo, el receptor lo escucha y este mensaje queda en medio, ¿sí? Cuando yo estoy construyendo un medio de comunicación, como es una revista, mis emisores son mis autores. Mi mensaje es el artículo que yo estoy vehiculando a través de mi revista y mi receptor es mi audiencia, es quien me está leyendo, ¿sí?
Ustedes estarán de acuerdo que el proceso de comunicación solo comunica cuando se cierra el círculo de comunicación. ¿A qué me refiero con esto? Yo no puedo decir, si yo estoy hablando conmigo misma, no estoy comunicando, estoy hablando conmigo misma. ¿Sí? Hace un momento que ustedes no habían llegado y yo estaba aquí, yo le decía a Mayol, hay que esperar a que lleguen. ¿Por qué? Porque necesito el feedback. Porque no puedo yo pararme aquí solo a hablar. Bueno, puedo, pero como loca, ¿no? O al revés, ustedes aquí sentados y el profesor no llega. Entonces, tiene que haber una ida y vuelta. Y yo me doy cuenta si ustedes están teniendo feedback porque yo miro sus gestos. Yo veo, estoy viendo que Alejandro quiere hablar y ya levantó la mano porque quiere, y a lo mejor hay otros que son más tímidos y no hablan, ¿no? Pero el vínculo es cuando hay un regreso. La comunicación es que yo diga algo, que ustedes escuchen y que eso que escuchan les generó algo para dar una respuesta de regreso, ¿o no?